Muy buenas tardes, querida audiencia. Una vez más, en espacio brindado por la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Estos espacios que son para ustedes de manera gratuita y espero que sea de su provecho. Antes de iniciar, damos unas palabras de introducción a este espacio, recordándoles que como este espacio es gratuito, no se brindará certificación y este espacio se está grabando y se publicará en nuestras redes sociales aproximadamente la siguiente semana. Por lo tanto, hacemos la invitación de que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a esta presentación, más los demás que hemos realizado en la historia de la asociación. Me presento, mi nombre es Cristian Cuello, químico farmacéutico y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Haciendo presentación de la asociación, hacemos la invitación a que se asocien o se afilien a la asociación. Les voy a brindar acá el código QR y en el chat voy a brindar el link para aquellos que estén interesados en afiliarse. De igual manera, la asociación brinda distintos eventos académicos, tanto en temas asistenciales como industriales, por lo que promocionamos este evento, este curso de farmacovigilancia con enfoque a la seguridad del paciente. De igual manera, compartimos el código QR de inscripción y pronto en el chat compartiré el link de inscripción. Entonces, también, nuevamente, insisto, que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos de todos nuestros eventos, de igual manera, información y documentos de interés. Entonces, para entrar en materia, la charla que vamos a dar en esta tarde-noche de hoy se titula Farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos, una visión desde las entidades promotoras de salud, brindada por un colega químico farmacéutico y amigo, John Fernando Trejo Salazar, al cual John Fernando es químico farmacéutico y especialista en gerencia de servicios de salud, con 18 años, con 18, perdón, con 18 años de experiencia liderando instituciones hospitalarias de alta complejidad y 3 años en entidades administradoras de planes de beneficio en salud, con formación en farmacovigilancia, farmacoeconomía, farmacia oncológica, buenas prácticas de manufactura de gases medicinales y participando en las certificaciones nacionales ISO 9001 y acreditación en salud e internacionales Joint Commission. Este tema va a ser mucho de su interés, espero que sea a su provecho. Aprovechen por favor el chat para presentarse, de dónde están conectados, dejar sus inquietudes y al final se habilitarán los micrófonos. Amigo, colega John, el micrófono es suyo. Muchas gracias por aceptar este espacio. Muy buenas noches para todos. Hola Cristian, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que me estén escuchando bien. Eh, Realmente muy contento de estar en este espacio, de poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, espero que esta información que les voy a transmitir el día de hoy, pues realmente aporte un poco a todo lo que es la farmacovigilancia, tanto en nuestro país Colombia como en otros países, para que conozcamos un poco de cómo funciona la farmacovigilancia en estas entidades o aseguradoras promotoras de la salud o EPS conocidas en Colombia. Entonces, no sé, Cristian, ¿esperamos o damos inicio desde ya? Podemos dar inicio, por favor. Podemos dar inicio. Listo, entonces ya presento. ¿Me puedes dejar compartir? Sí, listo. Vemos su pantalla en modo de edición. Permíteme un momento. Listo. ¿Ahí? Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema vamos a hablar hoy de lo que es la farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos, pero desde una visión de las entidades promotoras de salud. Quiero que primero hablemos un poco de lo que es la farmacovigilancia en Colombia y cómo ha sido el avance de esta farmacovigilancia a través de los años en este país. Para ponernos un poco en contexto, en el año de 1995, en este momento se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos, de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y a partir de ahí, pues también se crea el decreto 677, donde a partir del año 1996 se genera una nota de farmacovigilancia, donde se da que todos los productos nuevos que tengan registro sanitario deben realizar un reporte de todas las reacciones adversas de los productos que allí se tienen. Ya hacia el año 2004, o sea, estamos hablando de 9 años después,
el INVIMA reglamenta el contenido y la periodicidad de los reportes de farmacovigilancia. Ya hacia el año de 2005, el Ministerio de Protección Social en Colombia reglamenta lo que es el servicio farmacéutico a través del decreto 2200 y allí pues crea también y desarrolla lo que son los programas de farmacovigilancia. Hacia el año 2007, 2 años después, también el Ministerio de Protección Social crea lo que es la resolución 1403, en el cual se determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Y allí se empieza a darle más fuerza a todo el tema de lo que es la farmacovigilancia. Pero también la farmacovigilancia a nivel de lo que son las IPS y lo que son las EPS. También se crea el formato de reporte y se le da fuerza a la periodicidad de los reportes de farmacovigilancia. Hacia el año 2013, el INVIMA decide estructurar lo que es la Red Nacional de Farmacovigilancia y hacia el año 2014 se establece pues la normatividad de habilitación de los servicios de salud, la implementación de programas de farmacovigilancia en todas las IPS. O sea, todo prestador de servicios de salud debe contar con la inscripción y adicionalmente tener un programa de farmacovigilancia implementado. Hacia el año 2016, pues yo creo que es algo muy importante, ya sea un fortalecimiento y crecimiento de lo que son los reportes de farmacovigilancia. Y cuando hablo de esos reportes, creo que la connotación que se tenía inicialmente era solamente reportar reacciones adversas a medicamentos, no en todo el contexto de lo que implica la farmacovigilancia. O sea, hacerle esa vigilancia a todos los eventos que se presenten con el manejo de los medicamentos. Hacia el año del 2016 se crea el decreto ley 780, que crea el decreto único en salud, donde se meten todas las leyes que están en salud. Y hacia el año 2017, el INVIMA implementa la plataforma de los reportes en línea. Esto permite, anteriormente se hacía a través de formatos que se enviaban al INVIMA, en sus inicios se enviaban a través de correo electrónico o por fax, pero ya a partir de 2017 se crea una plataforma en línea para hacer todos los reportes de farmacovigilancia, haciendo de que estos reportes incrementen mucho más. Y hacia el año del 2019 se crea la resolución 3100, que habla sobre la habilitación de servicios de salud, que son esos requisitos mínimos que deben tener esos prestadores de servicios de salud para poder ser habilitados y que se les permita prestar estos servicios. Ya cuando nos enfocamos en todo el tema hacia el año 2020, hacia el año 2020, se da un vuelco muy importante con la creación de la plataforma de VigiFlow para el reporte de los reportes de farmacovigilancia. Y ya hacia el año 2021, por temas de pandemia, las EPS tuvieron un valor importantísimo porque ellos se encargaron de hacer toda la recolección de la información de todos los eventos que se estaban presentando con la vacunación de la vacuna, o sea, de la vacuna del COVID. Entonces, ahí tuvieron un gran aporte a todos los temas y seguimientos de farmacovigilancia. Ahora, estamos hablando de lo que son esas entidades promotoras de salud o EPS, pero ¿qué es esto? Y para ponerlos un poco más en contexto, pues hablemos que en Colombia, a partir de 1993, se creó la Ley 100, que se encarga de crear todo lo que es el sistema de seguridad social en salud. Y se crean unos actores muy importantes para garantizar este modelo o este sistema. Entre ellos, se crean lo que son las entidades promotoras de salud o EPS, se crean lo que son las ARL o administradoras de riesgos laborales, las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y también lo que son las instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS. Entendiendo un poco más, las EPS son las responsables de garantizar o de organizar la prestación de los servicios de salud que se encuentran en el plan de beneficios a los cuales tienen derecho toda la población colombiana. Y son los responsables también de gestionar el riesgo derivados de la enfermedad general de todos los usuarios o de todas las personas que están afiliadas en el sistema de seguridad social en salud en Colombia.
Y entra otro actor muy importante que son las IPS, que son todos los hospitales, clínicas, laboratorios, todos los profesionales independientes de salud, como son enfermeras, médicos, todos los transportadores especializados, como son las ambulancias, que también son consideradas IPS, y todos esos prestadores que prestan servicios de salud directamente a los usuarios. Y aquí vemos algo muy importante entonces. Permítame un momento, ya. Las ARL, que son las administradoras de riesgos laborales, y lo que son las empresas promotoras de salud, simplemente hacen labores administrativas, pero no prestan directamente servicios de salud. En este caso lo hacen a través de las IPS. Entonces, ¿quiénes contratan con las IPS? Pues estas entidades promotoras de salud y las ARL para que puedan atender a todos los asegurados o afiliados a estas entidades. Entonces, en este sentido, pues siempre hemos hablado de cómo hacer farmacovigilancia desde una institución prestadora de servicios de salud, o sea, desde una clínica, desde un hospital, porque está más en contacto directo con el paciente. Pero, ¿cómo hacemos farmacovigilancia de una institución que se encarga simplemente de hacer una labor administrativa, de crear una red de prestación de servicios y garantizar que los usuarios puedan tener una atención en servicios de salud? Entonces, ahí es donde entra en la CPS un proceso que se llama gestión farmacéutica. Y entonces, ¿cuáles son esas actividades del proceso de gestión farmacéutica? Entonces, la gestión farmacéutica tiene unas actividades que están orientadas al medicamento y hay otras que están orientadas directamente al paciente. Hay unas que son logísticas y administrativas y operativas en las cuales, pues, el proceso de gestión farmacéutica debe garantizar que se cumplan con la normatividad de los dispensarios o donde se entregan esos medicamentos para los usuarios, que cumplan con todos los requisitos descritos en la resolución 1403 o en el decreto ley 780. Adicionalmente, debe realizar actividades de vigilancia y control, o sea, procesos de auditoría a esos dispensarios con los cuales se tiene contratado la dispensación de los medicamentos, conocidos también como gestores farmacéuticos u operadores logísticos. Otro tema muy importante dentro de esas actividades que están orientadas al medicamento es la promoción y prevención, en el cual se da educación y capacitación a quienes, a pacientes y usuarios sobre todo lo relacionado a los medicamentos, se da información a los profesionales de salud y también al personal técnico que atiende los dispensarios. Dentro de las actividades orientadas al paciente, pues se realizan actividades técnico-científicas en las cuales participa en la elaboración de guías clínicas con, sea, redes, con todos los médicos auditores de la EPS, con todos los médicos de las cortes y adicionalmente vinculando a todo lo que son las instituciones prestadoras de servicios de salud con las cuales se tiene contratado o convenido la atención de los usuarios. También se realiza a nivel interno esa evaluación de tecnologías de salud que van a ser destinadas para la atención de los usuarios, tanto de medicamentos como dispositivos médicos que se deben autorizar o aprobar para que sean entregados por las instituciones prestadoras de servicios de salud o también con los gestores farmacéuticos. Adicionalmente, pues de todas las actividades que deben realizar la gestión farmacéutica de la EPS orientadas a que se dé un uso correcto o adecuado de los medicamentos y también todo lo que es el programa de farmacovigilancia. Adicionalmente, pues debe implementar todos los temas de lo que es el seguimiento farmacoterapéutico, identificando todos esos problemas relacionados con la utilización de medicamentos, la prevención de problemas relacionados con medicamentos, perdón, y entre ellos, ¿cuáles son? Pues identificar todos esos problemas que son de indicación, de necesidad, de efectividad, de seguridad y algo muy importante, de cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, estamos hablando de cómo debemos hacer para nosotros garantizar que el usuario, si esté haciendo una terapia adecuada,
o sea, haya una adherencia o tenga una adherencia al uso adecuado también de los medicamentos. Entonces, todas estas son actividades que debe desarrollar el proceso de gestión farmacéutica desde una EPS. Pero para lograr esto, debe trabajar también de una forma integrada con qué procesos. Entonces, gestión farmacéutica tiene una relación muy directa con lo que son los gestores farmacéuticos, que son los que están encargados de la entrega de los medicamentos o dispositivos médicos que requieren los usuarios que están afiliados a estas entidades. Pero debe trabajar a nivel interno, esto hablando a nivel externo, pero a nivel interno debe tener una relación muy directa con todo lo que es el proceso de gestión de riesgo clínico. En este proceso están todo lo que son las cortes, los médicos de las cortes cardiovascular, tenemos con las cortes de enfermedades huérfanas, la corte oncológica, las diferentes cortes que están en las EPS para poder definir allí todo el tema de lo que ya hemos hablado, elaboración de guías, revisión de capacitaciones destinadas a los usuarios, evaluación de tecnologías en salud y también algo muy importante, una integración con lo que es el prestador. Cuando hablamos del prestador, estamos hablando de esas instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las que atienden los usuarios. Y hay un integrador importante aquí que se llama el programa de seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque cada vez que se presente una situación o un evento con un paciente, pues siempre vamos a tener que hacer una evaluación, un seguimiento de qué pasó, tanto con una visión desde el gestor farmacéutico, desde el proceso de gestión farmacéutica, desde el proceso de gestión de riesgo clínico y desde los mismos prestadores de servicios de salud. ¿Para qué? Para que se definan desde allí todos los planes de mejoramiento que se deben trabajar para evitar que se vuelvan a presentar estos tipos de riesgos. Entonces, también es muy importante porque todas las intervenciones que se deben realizar al paciente para que él pueda tener un uso adecuado o si le llegó a presentar algún evento, pues debe participar la EPS, que fue los que hicieron los procesos de prescripción de ese medicamento, todo el programa de gestión de riesgo involucrando allí los médicos auditores, médicos de las cortes, todo lo que es el programa de seguridad del paciente y si fue un error ocasionado en los procesos de dispensación, pues por demás se tiene que involucrar a los gestores farmacéuticos. Entonces miremos ahora cómo es esa ruta de la farmacovigilancia en las EPS. Entonces, siempre nos han definido que todas las instituciones de servicios de salud deben contar con un manual de farmacovigilancia donde quede claramente definido qué funciones, quiénes participan y todas las actividades que se deben hacer cada vez que se presenten alguna situación asociada a los medicamentos. Pero ¿de dónde parte para que una EPS o una entidad promotora de salud que no tiene contacto directo con los pacientes, no está evidenciando de primera mano qué es lo que está sucediendo con los usuarios o con los pacientes, pues su primera entrada van a ser la recepción de datos? ¿De dónde? De los gestores farmacéuticos, de las instituciones prestadoras de servicios de salud o de los auditores médicos que están en cada una de esas instituciones prestadoras de salud, identifican que allí se pudo haber presentado algo con los usuarios, algún evento que está asociado a medicamentos. Entonces, si fue un evento asociado en la dispensación, pues esta información nos va a llegar directamente desde los gestores farmacéuticos cuando se identifique de pronto que hubo un error en la dispensación. O adicionalmente, si ellos desde allí puedan identificar problemas relacionados en la prescripción. Podemos encontrar fórmulas que no cumplen adecuadamente o hay errores en la prescripción que son identificados por los gestores farmacéuticos. Entonces, desde el proceso de dispensación están identificando toda esta problemática que luego va a ser notificada a la EPS. También los gestores farmacéuticos nos dan información importante en cuanto a temas de pendientes. Estos pendientes se tienen que trabajar y se tienen que gestionar porque son medicamentos que le están haciendo falta a los usuarios para poder atender sus problemas de salud. Y en caso tal de que no se den y el paciente pase mucho tiempo sin recibir estos medicamentos, pues estamos hablando de que no hay una adherencia adecuada ocasionada por la no entrega de un medicamento, lo cual puede generar un evento adverso y una descompensación del paciente, llevándolo a una hospitalización o a tener
problemas más graves en su salud. Por eso, este tema de pendientes se tienen que trabajar muy bien para poder garantizarle así a los usuarios de que se le puedan entregar sus medicamentos de forma completa, de forma oportuna y puedan darle continuidad a sus tratamientos, evitando con esto que se presenten eventos graves. Cualquier problema relacionado con medicamento que se presente tanto en las IPS, en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o que sean identificadas por los médicos auditores en las estancias hospitalarias que están revisando qué está pasando con los pacientes de los usuarios que están afiliados a la EPS en esas instituciones prestadoras de servicios de salud. Toda esta información debe ser canalizada e informada al programa de farmacovigilancia a través de lo que es el proceso de gestión farmacéutica. Y allí, por ejemplo, pueden ellos estar identificando ingresos o reingresos hospitalarios a pacientes que de pronto pueden estar asociados a lo que mencionaba ahora, que por no tener una adecuada adherencia terapéutica, por no recibir los medicamentos a tiempo, pues pueden tener complicaciones de salud y ellos identifican esta información y la remiten directamente al proceso de gestión farmacéutica. También, por parte de los gestores farmacéuticos, podemos recibir reportes farmacoepidemiológicos donde podemos identificar claramente cuáles son los medicamentos que más están siendo prescritos y cuáles más están siendo dispensados que puedan generar alertas en cuanto a procesos o eventos que se pueden estar generando en los procesos de prescripción y que pueden llevar a eventos también o que se cometan errores en los procesos de dispensación. Después de recibir esta información de las IPS, de los gestores farmacéuticos o de los médicos auditores de las IPS que están en las instituciones prestadoras de servicios de salud, se debe hacer un análisis de esta información, se tiene que hacer un análisis de los pacientes que han presentado problemas relacionados con medicamentos o algún problema relacionado también con la utilización de medicamentos, y esto nos debe generar algo que se llama alertas farmacológicas. Estas alertas farmacológicas, hay unas que nosotros las clasificamos como esas alertas relacionadas al paciente, que son que el paciente le pasó algo asociado a la dosis, tiene algún problema asociado al diagnóstico porque el medicamento que le formularon, por ejemplo, no es para esa patología. Podemos encontrar muchas duplicidades terapéuticas, medicamentos del mismo grupo terapéutico, o a veces se mandan combinaciones de medicamentos y adicionalmente de forma individual otro medicamento del mismo grupo terapéutico, o medicamentos que en ocasiones el paciente puede ir a una IPS donde un médico profesional y posteriormente puede ir a otra IPS u otra atención donde en diferentes prescripciones van los mismos medicamentos, lo cual puede generar que el usuario vaya a reclamar 2 veces estos medicamentos, generando duplicidad y que se esté tomando 2 veces el mismo medicamento, teniendo riesgos de intoxicaciones. También tenemos esas alertas farmacológicas que están asociadas a la IPS o a esas instituciones prestadoras de servicios de salud, donde identificamos errores en la prescripción, donde se identifican muchísimo, por ejemplo, que el médico no pone adecuadamente cuál es la dosis que necesita el paciente, cuál es la concentración del medicamento, no definen tiempos de tratamiento, no definen cuándo deben suspender un medicamento, o en ocasiones encontramos medicamentos que lleva el paciente más de 1 año recibiéndolos sin ninguna necesidad. Y también medicamentos que no están acordes a las guías de tratamiento que se han acordado para trabajar con las instituciones. Entonces, todo esto son alertas farmacológicas que se generan en el momento y que estas alertas se tienen que empezar a intervenir por parte del proceso de gestión farmacéutica dentro del programa de farmacovigilancia. Adicionalmente, hay algunas ocasiones en las cuales estas alertas farmacológicas no son concluyentes y por lo tanto necesitamos el apoyo de la parte clínica de la EPS o esa empresa promotora de salud, en el cual se debe direccionar a las cortes algunos casos para que ellos puedan hacer algún tipo de verificación en historia clínica, validación de laboratorios o de guías para mirar a ver si pueden identificar algo que nos permita decir, ok, esa alerta que se generó realmente se convirtió en un evento porque lo que se describió en la historia clínica no es el diagnóstico para el cual se mandó ese medicamento, el paciente no lo requería, o la cantidad que se está enviando el medicamento no es acorde para el tiempo de tratamiento. Y ahí es donde nos apoyan esos médicos que hacen parte de los auditores
o de las diferentes cortes que trabajan en la EPS para identificar estos problemas, ya que ellos tienen acceso a las historias clínicas de las instituciones prestadoras de servicios de salud y pueden indagar un poco más sobre esta información. Luego, después de tener todo ese análisis y se concluye que se presentó un evento asociado a los medicamentos, se genera un informe de intervención. ¿De intervención de quién? Del equipo de gestión farmacéutica y de ese equipo clínico, en el cual se dan datos o información clara de qué fue lo que se presentó, qué sucedió, si eso está, el evento está, se clasifica ese evento y adicionalmente si está relacionado directamente al operador logístico o gestor farmacéutico o a la IPS. Si el caso tal, como tal, ya aquí después de que se hace toda la clasificación, identificación de este problema relacionado con medicamentos, pues esto se rehace todos los pasos siguientes al reporte de farmacovigilancia y al programa de seguridad del paciente. Y a partir del programa de farmacovigilancia, pues ya le toca hacer su respectivo reporte a lo que es el INVIMA, al Programa Nacional de Farmacovigilancia. Adicionalmente, a nivel interno, pues se tiene que hacer un análisis de la información e intervención en el cual, si está relacionado el evento directamente a temas de la IPS, pues se le envía a ellos este informe para que ellos puedan hacer una intervención directamente al profesional responsable de esa prescripción. Se hace una intervención también directamente al paciente, porque si se tiene que llamar al paciente para cambiarle su prescripción porque hay un error, o para, si se presenta un evento, para evaluar, tomarle laboratorios, hacerle exámenes para mirar que el paciente no haya sido afectado en su salud o para mirar que el paciente se encuentre en buenas condiciones, pues estas acciones también las tiene que implementar la IPS. Y si adicionalmente fue un error que se presentó en los procesos de dispensación, pues se tiene que involucrar al operador logístico, gestor farmacéutico, para que ellos también tomen acciones, hagan los respectivos análisis y nos presenten un plan para que no se vuelvan a presentar este tipo de eventos o situaciones con los pacientes. Este plan de acción, pues, entra a toda la ruta de lo que es el programa de seguridad del paciente, en el cual se encarga de hacerle seguimiento a estos casos para mirar si tuvieron un cierre efectivo. Ahí estábamos viendo todos esos pasos que se deben cumplir dentro de un proceso de farmacovigilancia, pero hay un paso o un proceso que para mí es de los que tiene más importancia, que son las actividades enfocadas a la gestión de riesgo. Uno generalmente hace el trabajo de identificar problemas y ya trabaja sobre los problemas presentados, pero ¿cómo hacer para disminuir todos los riesgos que se pueden presentar en salud asociados a los medicamentos? Y ahí es donde, por ejemplo, desde la EPS, cuando se trabaja a nivel interno, desde los comités de evaluación de tecnologías en salud, primero que todo, pues esto no se hace solo entre químicos farmacéuticos, es un equipo multidisciplinario que participa en la EPS, médicos, químicos, enfermeros, donde allí se encargan de hacer o trabajar enfocados para tener un uso racional de los medicamentos, revisar todo el tema de guías adicionales, revisar todas las tecnologías que vamos a utilizar en nuestros pacientes, medicamentos y dispositivos médicos, con base en criterios técnicos científicos para los cuales nos soportamos en estudios clínicos o estudios científicos que tengan esas moléculas para poder saber si son, primero que todo, seguras, si son eficaces y por último, pues mirar que sean costo efectivas para la atención de las diferentes patologías de nuestros usuarios. También se revisa todo el tema de normatividad para mirar, por ejemplo, si ese medicamento está dentro de los planes de beneficios en salud con cargo a la unidad de pago por capitación que se ha definido en el sistema de salud, o si por el contrario son medicamentos que no son cubiertos y que adicionalmente pues tienen que acceder a través de otros mecanismos para que sean autorizados a los usuarios y así puedan iniciar sus tratamientos. Es muy importante, pues todos sabemos que el sistema de salud, ninguno en este momento es infinito los recursos, por eso también se tiene que hacer un análisis o una evaluación de costos para mirar el impacto financiero que pueda tener este medicamento, tanto en la EPS como en los usuarios. Y por último, pues a partir de esa evaluación de esas inclusiones,
pues definir todo lo que es un portafolio o un vademecum de los medicamentos o insumos que se van a tener en la EPS y que se van a autorizar para que sean utilizados por los diferentes prestadores de servicios de salud para los usuarios que estén afiliados a cada una de las aseguradoras. Otro tema muy importante de cómo trabajar todo el tema de gestión de riesgo desde las IPS, pues está el tema de la información que se le da a los usuarios. Por ejemplo, a través de las páginas electrónicas de las EPS, publicar información relacionada con los medicamentos que le pueda llegar a los usuarios, donde todos puedan tener acceso a esta información, generar información de uso seguro de medicamentos para que los usuarios estén enterados del uso que se le tiene que dar a los medicamentos, cómo debe ser o qué acciones deben tener ellos para que puedan manejar sus medicamentos en casa y así evitar que se presenten errores con estos y adicionalmente dar información sobre las diferentes alertas de medicamentos que se pueden estar generando a través del INVIMA o de los diferentes entes de control para que todos puedan estar enterados. O sea, hay diferentes mecanismos que se pueden trabajar a través de boletines, correos electrónicos, información que le puede llegar a los mismos usuarios a través de sus celulares, mensajes de texto u otros que se pueden utilizar como estrategias para darle información a los usuarios. También, como les mencionaba ahorita, hay un tema muy importante de poder garantizarle a los usuarios que ellos puedan tener sus medicamentos y así cumplir con los tratamientos que se les ha indicado. Para esto se debe trabajar todo el tema de los medicamentos pendientes, como lo mencionaba ahorita, pero también hay un tema que impacta en el país, como son esos medicamentos que tienen alguna novedad de la industria que se encuentran agotados o desabastecidos. Y para esto, pues desde la EPS se realizan reuniones con el gestor farmacéutico para hacer una revisión de esos listados de medicamentos que se tienen pactados con ellos para la entrega a los usuarios, para mirar cuál tiene novedad de la industria, cuáles están agotados o cuáles tienen desabastecimiento y adicionalmente qué alternativas hay disponibles en el momento en el mercado para que puedan suplir estas necesidades. También hacer publicación en la página de la EPS del listado de las moléculas que tienen alguna novedad para que todos los prestadores de servicios de salud o IPS puedan acceder a esta información y así evitar hacer prescripción de estas moléculas. También reunión con los prestadores o esas IPS para que se pueda revisar todo este portafolio de medicamentos que se tienen pactados con los operadores logísticos para que ellos así puedan saber qué pueden prescribir y así evitar tener reprocesos en los procesos de prescripción. Primero que todo, para que cuando el usuario llegue al dispensario, pues el medicamento, si esté disponible, se lo puedan entregar y evitar de que si no lo hay, pues vuelva otra vez nuevamente a la consulta o tenga que ir nuevamente a su IPS para que le cambien la prescripción. Y también, pues es importante desde la gestión farmacéutica presentar informes de esos productos que tienen novedad en la industria y adicionalmente qué gestión se ha realizado. Por ejemplo, nosotros desde la EPS generamos unos informes de cuáles son el nivel de agotados o desabastecidos que se tienen actualmente con base en los portafolios, donde miramos cuáles son los que más impactan. Por ejemplo, aquí tenemos que el 91% de los productos con novedades está asociado a medicamentos, seguido de dispositivos médicos, productos nutricionales y algunos productos de aseo, cuidados de la piel, que no se encuentran disponibles. Adicionalmente, vemos que la mayoría de los productos que tienen o están agotados, pues también tienen alternativas de otros tipos de tratamiento que se pueden dar, qué cantidad no tienen alternativa y adicionalmente cuáles se encuentran descontinuados o agotados por gestión administrativa. Esto lo mencionamos, es como cuáles de pronto por alguna situación propia del operador logístico, pues no ha podido ser entregado ese medicamento. También información de cuáles son los laboratorios que más productos tienen con novedad en la industria o agotados, cuáles son esas moléculas que se encuentran con mayor cantidad de CUN o códigos con novedad y adicionalmente también presentar indicadores de cuál es la gestión o cómo viene disminuyendo la cantidad de pendientes por medicamentos que tienen alguna novedad en la industria. O sea, cuáles se han podido dar una solución, una respuesta al usuario con alguna otra alternativa terapéutica.
Cuando hablamos de esa gestión de eventos asociados a medicamentos, desde la EPS, pues ya les había mencionado que esa gestión necesitamos importante que estén involucrados el gestor farmacéutico, la gestión o el proceso de gestión de riesgo clínico, donde están las diferentes cortes o médicos auditores, también la institución prestadora de servicios de salud y también el programa de seguridad del paciente. ¿Cuáles son las actividades que realizamos directamente con el prestador para poder apoyar así y trabajar, como les digo, desde la gestión de riesgo? Entonces, dentro de esas actividades tenemos lo que es la elaboración. Algo muy importante de esta frase es que yo digo que si desde el inicio todo se hace bien, hay menos probabilidades de que algo salga mal. Y desde el inicio de toda atención está en las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde están atendiendo a los usuarios, donde los médicos los están evaluando y adicionalmente donde está saliendo una prescripción. Para ello es importante entonces que se cuente con elaboración de guías de tratamiento consensuadas o trabajadas directamente con la EPS y con las diferentes cortes, también definiendo reglas de prescripción, cuáles son esos topes de medicamentos que se pueden prescribir, cuáles son los medicamentos que se deben prescribir, qué medicamentos son de primera línea antes de pasar a otras líneas. Entonces esto tiene que quedar muy claro tanto en las guías como en esas reglas de prescripción, que van a ser esas pautas que debe seguir la IPS para poder formular esos medicamentos a los usuarios. Adicionalmente, muy importante, el apoyo de las tecnologías que le permiten identificar cuando se está prescribiendo si el paciente ya tiene ese medicamento, si ese medicamento ya ha sido entregado por el paciente y se le está volviendo a prescribir para evitar que tenga duplicidades o se le entregue varias veces el mismo medicamento al paciente, que adicionalmente con el uso de la tecnología se pueda identificar duplicidades terapéuticas, dosis máximas que se deben entregar dosis máximas que se deben dar de algún medicamento para que para que disminuyamos el riesgo que pueda tener un usuario o un paciente desde el proceso de prescripción. Y también siempre desde la IPS, con la EPS se tiene que trabajar todo el tema de capacitación permanente a los profesionales de la salud. También cómo trabajamos toda la gestión de riesgo con el gestor farmacéutico. Entonces es muy importante qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, primero que todo, tenemos que hacer una evaluación de ese portafolio que se tiene de medicamentos y dispositivos médicos para la entrega a los usuarios. ¿Cuáles están manejando? ¿Qué tipo de productos son? Que todos cumplan con la normatividad colombiana, contar con un registro sanitario para poder ser comercializado, que adicionalmente este producto no esté presentando alguna alerta sanitaria, no tenga ninguna novedad de la industria, y adicionalmente pues trabajar todo lo que son los informes de farmacovigilancia y informes farmacoepidemiológicos para que estén dando información permanente y retroalimentando a la EPS de todo lo que está evidenciando el gestor farmacéutico en los procesos de dispensación. Ahorita le muestro un poquito de estas actividades. También todo el tema del trabajo de los pendientes, como les dije, este tema se tiene que trabajar muy de la mano con el gestor farmacéutico para asegurarle que los medicamentos que quedaron pendientes en los procesos de dispensación sí sean entregados a los usuarios y se le pueda asegurar la continuidad de sus tratamientos. Pero también debemos trabajar todo el tema de gestión de problemas relacionados con medicamentos, eventos que se presenten durante los procesos de dispensación, también todo el tema de trabajar la generación de alertas que permitan ellos identificar cuando hay alertas cuando hay algún tope máximo o una cantidad máxima o una dosis máxima por parte de una IPS que esté llegando a una fórmula médica y que ellos puedan generar alertas o topes y frenos a estas prescripciones y adicionalmente reportarlos a la EPS. Y algo muy importante, actividades de educación, que apoyen también a través de ese operador logístico, apoye también actividades de educación al usuario, al paciente, también a los médicos y también a las personas que trabajan en los diferentes dispensarios para que estén actualizados y evite así estar entregando medicamentos que de pronto pueden generar errores o generando estrategias que permitan hacer más seguros los procesos de dispensación. Esto es un ejemplo de la información que nos pasa el gestor farmacéutico. Por ejemplo,
cuáles son los PRM que se presentaron de enero a marzo asociados a la prescripción, vemos que son los mayores que se presentan, a uso inadecuado por el paciente, a interacciones entre medicamentos por duplicidad o por disponibilidad del medicamento. Igualmente, por ejemplo, vemos que entre los procesos de los PRM, la mayor de ellos está asociado a elección incorrecta del tiempo de tratamiento, interacciones de medicamento-medicamento que son relevantes, ignorar precauciones del medicamento, frecuencia de administración incorrecta y o medicamentos no necesarios. Entonces, esto es información que es importantísima que la transmitan a la EPS para que nos den detalle de cuáles son esas instituciones prestadoras de servicios de salud o clínicas, hospitales en los cuales están saliendo este tipo de prescripciones para así poder entrar a intervenirlas y evitar de que este tipo de situaciones se sigan presentando. También es importante involucrar al paciente dentro de lo que es la gestión de riesgo. Y algo muy importante, siempre enseñar e intervenir con amor a los usuarios. Recuerde que cuando hablamos de enseñar o intervenir con amor, estamos hablando de ser empáticos y ponernos en los zapatos también de las personas. Hay muchas personas que de pronto no tienen la capacidad por su edad, por su nivel educativo, de entender cierta información que se les puede estar dando de los medicamentos. Por eso tenemos que hacer indagar muy bien qué conocimiento tienen las personas de sus medicamentos, qué conocen de los medicamentos que están consumiendo para nosotros saber qué información le vamos a dar y cómo le vamos a dar esa información. Ahí, para poderlo lograr, es muy importante que se integren desde la IPS los médicos en dar información adecuada a los usuarios. Muchas ocasiones por el tiempo de la consulta no se alcanza a dar información adecuada a los usuarios de cómo deben consumir sus medicamentos. También desde el gestor farmacéutico, en el momento en que se está haciendo la entrega de los medicamentos, da la información adecuada a los usuarios de los medicamentos que se le están dispensando y también información que debe salir desde la corte de riesgos, desde las EPS, para que los usuarios, ellos logren identificar qué situaciones pueden estar sucediendo con los usuarios para que desde allí salgan información o intervención directamente a ellos y así podamos evitar que se puedan generar eventos asociados a los medicamentos. Esto es una frase que les quiero dejar. El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. ¿Preguntas? Cristian, ya podemos abrir los micrófonos para que las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda, pues la puedan realizar. Así es, muchísimas gracias, colega John. Los micrófonos están habilitados a partir de este momento. Muchas gracias por su presentación tan magistral, la cual ha sido de mucho, mucho aprendizaje y dar esta nueva perspectiva de cómo puede impactar esa gestión farmacéutica. Nos saludamos a los asistentes de los distintos lugares que se conectan, desde Chile, Ecuador, Perú, distintas ciudades de Colombia, México. Luego le mandamos un gran abrazo fraternal. Empezamos con las preguntas que están en el chat. Luego, para las personas que quieran ya expresar su pregunta por micrófono. Entonces, leo la primera pregunta de Lisette López. Menciona: si soy una institución prestadora de X cliente, a quien contractualmente le realizo consultas médicas diversas, además de seguimiento farmacoterapéutica, pero no le dispenso medicamentos, esto lo hace un gestor farmacéutico. El cliente me pide que los reportes y análisis de farmacovigilancia que se encuentren en mi seguimiento farmacoterapéutico sean informados al gestor farmacéutico y que éste sea quien los reporte y analice en Vigiflow, dado a temas contractuales. ¿Esto es factible dentro de la normativa colombiana? Sí, claro que sí. O sea, nosotros en el momento en que una EPS negocia o contractualmente adquiere servicios con un prestador de servicios de salud, una IPS clínica o hospital, pues allí puede quedar constatado de que ese prestador debe notificar todas las situaciones asociadas o eventos adversos asociados a medicamento o simplemente eventos que se presenten con los usuarios al prestador, al asegurador, en este caso a la EPS, para que desde allí pueda canalizar toda la información y alimente tanto al programa de farmacovigilancia como al programa de seguridad del paciente.
O sea que esto se puede manejar sin ningún problema. Muchas gracias, colega. Siguiente pregunta, Diego Rojas dice, ¿los eventos adversos posteriores a la vacunación, cómo se notifican? Ok, recuerden que todos los temas de vacunación se deben a través del PAI. Hay una página exclusiva para reportar todo lo que es asociado a procesos de vacunación. Entonces, sea desde la EPS o desde la misma IPS, deben ingresar a esta página para poder hacer los reportes de todas las situaciones que se presenten netamente asociadas a vacunas. Y entre ellas, pues todo el tema de vacunación COVID, pues se ha realizado a través de esta plataforma. Perfecto. Siguiendo la pregunta, Brandon, ¿cuáles son las guías de referencias para primera y segunda opción de medicamentos en casos de desabastecimiento? Ok, entonces, cuando se pacta un portafolio o un vademecum con un operador logístico, pues la idea es uno poder de inmediato tener varias alternativas terapéuticas. ¿Ok? Dentro de ellas, dentro de esas alternativas, ¿cuál es la primera opción que se va a entregar? Segunda y tercera opción. O si quieres, se tiene apenas primera y segunda opción. Si se han agotado estas alternativas, la idea es poder revisar en el mercado qué existe actualmente, qué otras alternativas terapéuticas hay, pero esencialmente que cumplan con toda la normatividad colombiana, o sea, que o con la normatividad del país, que cuente con su registro sanitario, que haya cumplido pues con todos los requisitos para ser comercializado en el país. También ahí incluye importante si es un medicamento que es vital no disponible, que se tenga que hacer procesos de importación, que sea avalado por el ente regulador de cada país para que este producto entre bajo esta modalidad de vital no disponible. Pero ahí viene algo muy importante. Como no es un medicamento que esté asociado o al normal que se haya definido en el portafolio, se tiene que hacer un seguimiento durante los 3 meses. Nosotros hemos establecido, siguiente a las dispensaciones, para que nos ayuden reportando qué eventos o qué situaciones se han presentado asociado a la entrega de estas nuevas alternativas terapéuticas que se estén manejando por situaciones de agotados o desabastecidos. Quiero complementar esa pregunta, brindar una pregunta, colega. Cuando se refiere a las alternativas, ¿son distintas marcas comerciales referente a una misma molécula Es o correcto. pueden ser distintas moléculas de un grupo farmacológico? Entonces, lo primero que se evalúa es poder ofrecer al usuario o al paciente el mismo medicamento, la misma molécula, ¿sí? Sin hacer cambio. Entonces, por eso se buscan alternativas de otros laboratorios, que es la primera opción. Esa sería la primera ruta, el primer paso. Siempre mirar qué otras alternativas o otros laboratorios cuentan con la misma molécula. ¿Ok? Si en el caso tal, realmente no se cuenta ya con la molécula en el país, ni se puede hacer importación bajo la modalidad de vital no disponible, la idea es revisar con las IPS qué otros esquemas de tratamiento se tienen en la guía para entonces cambiar al usuario a otro esquema de tratamiento, que sí haya disponibilidad actualmente en el mercado. Por eso yo les mencionaba que entre la gestión del riesgo es muy importante siempre tener esas reuniones con los prestadores para poderles estar transmitiendo información oportuna de todos los productos que tienen novedad en el país, que de pronto no se pueden conseguir o no hay disponibles, para que desde allí, de una vez con el apoyo de las IPS, se empiecen a evaluar qué alternativas terapéuticas hay que se puedan cambiar por otras moléculas. Muchas gracias. Sigue la pregunta. Dice, buenas noches, doctor. Unas preguntas referentes a la ruta de farmacovigilancia EPS. ¿Podría explicar nuevamente la recepción y recuperación de análisis? Ok, entonces volvamos otra vez acá. Listo. Cuando nosotros nos llega en el momento, o sea, se hace la recepción de la información de cada uno de los, sea como les mencionaba, por información que está llegando por parte del gestor farmacéutico, si es información que está llegando por parte de la IPS o de esa entidad que está prestando el servicio de salud, o por parte de los auditores que hacen parte de la EPS, pero que están en las diferentes prestadores que están identificando que hay alguna situación que tiene un paciente y esa situación de salud está asociada a un medicamento. Entonces, lo que nos llega inmediatamente, esta información se canaliza y llega al proceso de gestión farmacéutica, donde se encarga de revisar de dónde está llegando esa información, a qué se debe o a qué está asociado el reporte que nos estén realizando, si está asociado a un PRM que se está presentando con el usuario
si es un problema que está asociado a la dispensación, si es un problema que está asociado a la no entrega de un medicamento o procesos de errores en prescripción. Entonces, allí se hace un análisis, digamos, una clasificación de ese reporte para así poder hacer una mejor análisis de esta información. A eso hacemos referencia a lo que es la recopilación y análisis de los reportes que nos está llegando. Muchas gracias. Voy a combinar dos preguntas referente a vital no disponible. Dice una, en el caso de que un paciente requiera un medicamento vital, pero la institución no cuenta con ninguna unidad de este medicamento, ¿cuál es el debido proceso? Y la otra dice, ¿cómo identifico que un vital no disponible esté cumpliendo los procesos para entrar al país? Ok, vale. Entonces, primero que todo, hay que evaluar si el paciente requiere sí o sí que sea ese el medicamento. Como les mencioné, la primera estrategia, si no existe el medicamento, la molécula en el país, es revisar si hay alguna otra alternativa con alguna otra molécula diferente que pueda servir para tratar o para dar continuidad al tratamiento de la patología del paciente. Si ya se descartó de que realmente no hay otro medicamento u otra molécula que pueda servir para darle tratamiento al paciente, pues ya se tiene que entrar a evaluar todo el proceso de que el medicamento sea importado a través de la modalidad de vital no disponible. Como le digo, la primera opción, pues es mirar qué moléculas alternativas hay en el país. Segundo, si hay otros esquemas de tratamiento, otras moléculas que puedan ser utilizadas para tratamiento. Y si no, ahí sí cambiar a la modalidad de hacer un proceso de importación bajo la modalidad de vital no disponible. Algunas EPS tienen o pueden hacer el proceso directamente para hacer la importación de ese medicamento o generalmente se contrata a través de un gestor farmacéutico u operador logístico que ya tengan conocimiento de los procesos de importación y se encarguen de hacer toda la logística necesaria para poder importar un medicamento bajo la modalidad de vital no disponible. En este sentido, enlazo que de una vez la segunda pregunta, con ello, para que el medicamento cumpla con todos los requisitos de vital no disponible, pues tiene que haber primero que todo una prescripción, se tiene que contar con una prescripción, un resumen de historia clínica, una prescripción donde está muy clara el medicamento, la indicación, la dosis, el tiempo de tratamiento y el resumen de historia clínica que se debe hacer, se debe adjuntar o se debe hacer llegar al INVIMA. Allí al INVIMA, pues se hace la solicitud formal de solicitud para importación del medicamento bajo vital no disponible y ellos van a revisar esta solicitud en la revisión comisoria que ellos realizan cada 15 días. Allí ellos van a identificar y si dan la autorización o no, si los documentos que se adjuntan son pertinentes y está completa la información. Si no está completa, pues ellos solicitarán mayor información para dar claridad el por qué se necesita ese medicamento. Y ya cuando ellos den el aval, pues esto sale a través de una resolución donde dan información, o sea, dicen el medicamento, si se autoriza para importar bajo modalidad individual o bajo modalidad global. Individual es que lo están dando para un solo paciente, debe salir entonces en la resolución para qué paciente se está autorizando, qué medicamento se está autorizando y qué cantidad se está autorizando para hacer un proceso de importación y qué lote. Si se está haciendo bajo modalidad de un registro global, entonces, allí debe quedar claro qué medicamentos se está importando, con qué lotes o lote y en qué cantidades va a ingresar ese producto al país. Esto siempre tiene que estar acompañado de una resolución que otorga el INVIMA. Entonces, ¿cómo se valida o cómo se verifica de que un medicamento ingresó bien al país bajo la modalidad vital no disponible? Tiene que contar con esta resolución de que otorga el INVIMA de medicamentos vital no disponible, donde de toda la claridad si se importó de forma individual para un paciente específico o si se está importando bajo la modalidad de un registro global. Allí esto viene acompañado de un número de esa resolución y allí debe estar la información clara del medicamento y los lotes que se están autorizando. De esta forma yo puedo validar que ese medicamento sí cumplió con todo el proceso y se importó de forma legal bajo la modalidad vital no disponible. Perfecto. Muchísimas gracias, colega John. No hay más preguntas. Entonces, demos cierre a este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias, compadre, colega John, por este espacio. Al público por su asistencia, por sus preguntas y los animamos a participar en los siguientes eventos y charlas por parte de la asociación. Les recuerdo que este espacio, por ser gratuito, no brindamos certificación y esta charla que está siendo grabada
se compartirá en nuestras redes sociales. Entonces, por favor, estén atentos redes sociales para que puedan repasar o mirar nuevamente esta charla. Gracias, Cristian, a todos los que participaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Si alguna persona me desea contactar, tiene alguna inquietud sobre este tema, pues lo puede hacer a través del correo electrónico jftrejos@gmail.com o a través de mi celular, que es el 317-518-0058, con el indicativo para Colombia. Perfecto. Muchas gracias. Tienen el contacto del colega John. Entonces les deseamos una excelente noche. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. noche para todos.